Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que se estén cuidando mucho con esta pandemia que nos está afectando a todos. Vamos hoy a un nuevo video en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Estuvimos parados un par de semanas, quizás un poco menos de 2 semanas, por breve receso después de un trabajo bastante arduo en el semestre que culminó en la universidad y decidí tomar unos días eh, off y pensar un poco lo que estábamos haciendo aquí con nuestros videos. El formato del video de hoy es un formato de alguna manera nuevo, más corto de lo que usualmente hago. Espero oír sus opiniones, a ver qué opinan, si prefieren esto o prefieren el, el formato más largo. Y si les gusta el video, denle me gusta. Y como les digo, espero oír de ustedes para ver qué otros cambios podemos ir introduciendo en el canal, con la idea siempre de mejorar. Entonces vamos con el problema de hoy, que es el problema de calcular el área de una superficie. Es un problema que puede aparecer en distintas áreas de la matemática, de la ingeniería, de la física, un problema que tiene muchas aplicaciones. Entonces vamos a comenzar explicando cuál es el problema y vamos a hacerlo con un ejemplo. Nosotros sabemos, lo hemos hecho, cómo calcular el volumen de una esfera o el volumen de un sólido en general usando integrales dobles. Y ahora nos preguntamos cómo hallar la superficie. Aquí que vemos este domo es la mitad de una esfera, una semiesfera. Aquí está la ecuación del mismo y queremos calcular el área de esta superficie. Es una superficie curvada, no es el área de una superficie plana, pero la idea siempre es la misma idea. Cuando uno trabaja con este tipo de cálculos, uno lo que hace es divide y vencerá. Aquí particionamos el área a calcular, no son rectángulos porque son curvilíneos, son unos pequeños paralelogramos, tampoco paralelogramos exactamente, porque como les digo, son porciones de la superficie, pero uno piensa que si uno hace las cosas cada vez más pequeñas, se van pareciendo cada vez más a, al área de un rectángulo o de un paralelogramo. Entonces, la idea es sumar todas estas áreas y eso nos va a dar el área de la superficie. Es siempre la misma estrategia cuando uno trabaja con una integral. Vamos a ver cómo se puede hacer ese proceso. Vamos a comenzar con un caso más sencillo. ¿Cómo calculamos el área de un paralelogramo? Tenemos un paralelogramo dibujado y determinado por los vectores A y B y queremos hallar el área de esa figura. La figura de forma es el paralelogramo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todos recordamos geometría de bachillerato. Yo divido ese paralelogramo en dos triángulos y aplicamos la fórmula del área de un triángulo. La fórmula del área de un triángulo me dice que para calcular el área de este triángulo que tengo acá, eso me queda la longitud de la base multiplicado por la altura dividido por 2. La altura es sencillamente, usando trigonometría, si este ángulo que está aquí es el ángulo θ, el módulo de b por el seno de θ. Entonces me queda la fórmula módulo de a por módulo de b por seno de θ. No necesitamos el 2 que divide porque tenemos dos triángulos aquí que son congruentes, también por geometría elemental. Entonces el área del paralelogramo es dos veces el área de este triángulo y nos queda esta expresión que está acá. Ahora, si uno ve esta expresión, uno tiene que recordar que eso es precisamente el módulo de lo que se llama en vectores el producto cruz de los vectores A y B. Entonces me queda una bonita fórmula del área del paralelogramo, me queda como el módulo del producto cruz o producto vectorial de los vectores A, B. Muy interesante, y en muchos libros de física el área la considera como un vector más que como un escalar, aplicando esta misma idea de ver el área como si fuese un producto cruz de vectores. No voy a entrar en eso, pero se hace por ejemplo, en el libro de Alonso Fin de física lo pueden ver. Ahora, nosotros ya dijimos que no teníamos paralelogramos. Lo que tenemos son estas especies de paralelogramos curvilíneos que forman
nuestra superficie y cada uno de ellos puede ser visto como una distorsión. ¿Una distorsión de qué? Bueno, yo tengo mi función, ¿verdad? Esa función agarra los rectángulos que están en el plano XY. Este rectángulo sí es un rectángulo, delta X, delta Y, y mediante la función van a la gráfica distorsionando de alguna forma el área de este rectángulo. El área de este rectángulo es muy fácil, delta X multiplicado por delta Y. Y cuando subo aquí arriba de la gráfica hay una distorsión, el área cambia por el efecto de la función. Es como que ustedes doblan esto y se van formando estos rectángulos que están acá. Entonces, si yo pudiera calcular cuál es ese factor de distorsión y multiplicar esta área por ese factor de distorsión y sumar sobre todo estos paralelogramos, podríamos calcular entonces el área de la superficie. Esa es la estrategia. Fíjense que en un rectángulo de este tipo, aquí delta X, el Y se mantiene constante, y aquí en el delta Y el X es el que se mantiene constante, no hay cambio en la otra variable. Entonces vamos a ver cómo se calcula este factor de distorsión que tenemos acá y que es la idea para poder hacer el cálculo del área de una superficie. ¿Cuál es el factor? Entonces nos preguntamos. Bueno, el factor de distorsión es precisamente la raíz cuadrada de 1 más la parcial de f respecto a x, evaluado en un puntico del rectángulo ese que teníamos antes, al cuadrado, más parcial de f respecto a y, evaluada en el mismo punto, elevada al cuadrado. Eso es la norma de un vector. Si uno lo piensa, ¿qué vector? Bueno, precisamente esto proviene de este vector que está acá. El vector, fíjense, el vector cuya norma está dada por esta expresión que está acá. Si yo hago este determinante, eso me da un vector en el plano, en el espacio, de hecho, porque tenemos IJ acá, y las componentes de ese vector son las que me generan este factor de distorsión. Y esto que tenemos acá, si uno piensa un poco, es precisamente un producto cruz. ¿Un producto cruz de qué vectores? El vector delta X, 0. Aquí multiplicamos la parcial de f respecto a x multiplicada por delta x, es la componente k del vector. Aquí 0, delta y aquí parcial de f respecto a y, evaluada en un puntico, multiplicada por delta y. Fíjense que entonces esto que aparece aquí es precisamente el efecto de a cada uno de los lados del rectángulo ese que dibujamos hace un momento. Se le aplica la función, por supuesto aquí no hay cambio en y, cuando cambiamos x, como ya les dije, y el cambio en z está sencillamente dado por la parcial de f respecto a x multiplicado por delta x. Aquí en el otro vector, cuando nos movemos en el rectángulo, en el lado que no cambia la x, me queda 0, delta y aquí lo mismo, parcial de f respecto a y multiplicado por delta sub y. Entonces, si yo hago esto es un determinante y calculo después su norma, me queda precisamente la expresión que tenemos acá arriba, este factor de distorsión. No exactamente eso, hay que hacer un pequeño truco con los deltas, pero nos va a quedar el factor que estamos buscando. Vamos ahorita a la fórmula entonces del área. Entonces la fórmula del área es una suma como cualquier integral. Entonces aquí me queda de x de y multiplicado ¿por qué? Por el factor de distorsión que hemos llamado nosotros. Entonces el área de la superficie me queda la integral doble sobre R es donde estaba definida nuestra gráfica, de la raíz cuadrada de 1 más la parcial de f respecto a x al cuadrado más la parcial de f respecto a y al cuadrado de x de y. Esta es la fórmula importante que tenemos que recordar. Es fácil de recordarla. Esta componente 1 la pueden pensar como que también están tomando la parcial de f respecto a z. Y como la función es z, le queda un 1 acá. Si quieren recordar de alguna forma esta expresión que nos va a dar el área de la superficie que estamos calculando. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo rápido de lo que queremos exponer hoy. Entonces vamos a hallar la superficie de la esfera de radio r sub 0. Entonces basta hallar el área de una semiesfera, ¿verdad? Porque si calculamos el área de la semiesfera, duplicando eso, obtendremos el área
de la esfera completa. Entonces tomo solamente la parte que está por encima del ecuador con el signo más, me queda raíz de r0 cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que aplicar la fórmula anterior, hay que calcular la parcial de z respecto a x, la parcial de z respecto a y hacer la integración de lo que nos quedaba, la raíz cuadrada del factor ese de distorsión, sobre la región D, que es donde estamos haciendo nuestra integración. Como por simetría de la función, basta calcular sencillamente una de las parciales, ¿verdad? Basta calcular la parcial de z respecto a x, porque si esto es la parcial de z respecto a x, la otra va a ser con menos y acá, porque las expresiones son completamente simétricas. Entonces, hacemos este cálculo y después hay que meter esto en nuestra fórmula que tenemos antes y nos va a quedar la integral doble. La vemos por supuesto en polares, ¿verdad? Yo creo que todos los que han seguido mis videos de integración saben que cuando aparecen estos términos x cuadrado más y cuadrado y la región de integración es un círculo, hay que trabajar con coordenadas polares. Entonces, si ustedes expresan, meten esto acá y después hacen el cálculo y pasan a polares, les va a quedar esto que tenemos acá. Háganlo como un ejercicio. Si quieren, pausen el video y hagan el cálculo para llegar a esta integral que yo estoy escribiendo acá. Esta integral se puede calcular, no hace falta hacer ninguna sustitución porque tenemos las cosas acá. Aquí está el r que vamos a necesitar porque aquí tenemos un r cuadrado. Se hace un cambio elemental de variable y nos va a quedar esto que tenemos acá. De nuevo háganlo, es un buen ejercicio y evaluando la integral nos va a quedar 4pi r0 al cuadrado, que es la fórmula del área que aprendimos en bachillerato del área de una esfera. La aprendimos, pero nunca la demostramos. Pero aquí está la demostración y les dejo como un ejercicio hacer este proceso, pero para un elipsoide. Háganlo para un elipsoide de semiejes A y B. Entonces, espero que me den su opinión sobre el video. El video fue más corto que lo que usualmente hacemos. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.